people, permite ciertas circunstancias. he lets certain things happen. Porque el ser humano, Because a human being, cuando tiene miedo, when they're scared, cuando está enfermo, when they're sick, cuando no hay salida, when there's no exit, busca de Dios. they look for God. Busca de Dios. They look for God. Cuando todo está bien, When everything's hay good, trabajo, there's job, hay dinero, there's money, no hay persecución. there's no persecution. No necesito a Dios. I don't need God. Todo está bien. Everything's good. Mi vida está bien. My life is good. Yo no necesito ir a la I iglesia. don't need to go to No necesito buscar de Dios. I don't need to look for God. Pero cuando la tormenta viene, But when the torment cuando la comes, tempestad se acerca, when darkness gets nos closer, preocupamos we get scared. y decimos, solo Dios, And we say, only God, solo Dios only God puede ayudarme. can help me. Solo Dios Only God puede ayudarme. can help me. Pedro, Peter, un hombre que sabía nadar, a man that knew how to swim, un hombre que vivía en las aguas, a man that lived in the waters, cuando va caminando sobre las when aguas he's walking amongst the hacia waters to Jesús, Jesus, él se hunde. he gets drowned. Cuando vienen los problemas, When the problems cuando come, vinieron las olas, when the waves came, él se hundió. he drowned. Su fe se fue abajo His faith dropped. y empezó a hundirse. And he started drowning. Y él entendió And he que understood necesitaba de that Jesús he needed para Jesus salir de ese problema. to get out of that problem. Necesitaba de Jesús He needed para Jesus salir de esa to circunstancia. get out of that El hombre sabía circumstance. nadar, The man knew how el to hombre swim. sabía, The man knew. conocía las aguas, He understood the water. pero Jesús estaba ahí But Jesus was y there. Jesús sabía And Jesus knew que Pedro tenía un problema. that Peter had a Jesús problem. sabía Jesus knew que Pedro se estaba hundiendo, that Peter was pero drowning. necesitaba escuchar But he needed la to voz de hear Pedro, Peter's voice. esa voz de auxilio, That voice of esa alert. voz de decir, That voice that said, Jesús, sálvame, Jesus, save Jesús, me. sálvame, Jesus, save Jesús, me. te necesito. Jesus, I need you. Jesús conoce Jesus knows nuestros our problemas. problems. Jesús conoce Jesus knows nuestras dificultades. our difficulties. Amén, se bajó esto. Jesús conoce Jesus knows las situaciones en nuestra vida, the situations in our life. pero Él necesita escuchar de nuestras bocas. But he needs to hear from Que our lo mouths necesitamos. that we need them. Es tiempo de llamar a Jesús It's time to y decirle, Jesus Jesús, te necesito. and say, Jesus, I need Te you. necesito en mi corazón. I need you in my heart. No por este tiempo de tempestad, Not because of this moment, sino porque te amo, but because I love porque you. te anhelo, Because I long porque for you. sé Because I know que sin ti nada puedo hacer. that without you I can't do anything. En esta hermosa tarde, This beautiful evening, yo quiero hablar acerca del sendero. I want to talk about Y es que hay caminos is that there's paths que al hombre le parecen correctos, that the men think que al is hombre le right, parecen buenos. that men think Hay is good. caminos There's paths que a nosotros nos parecen bien. that to us it looks Hay good, caminos que a nosotros nos parecen buenos. that they look good for us, Pero sabemos but we know que esos caminos que se ven fáciles, that those paths that esos look easy, caminos que se ven anchos, those paths that are esos wide, caminos que todo se ve muy fácil, where everything looks easy, sabemos que al final we know at the end hay problemas, there's problems, hay there's dificultades. difficulties. Y hoy vamos a estar hablando acerca del sendero. And today we're going El to libro de speak Mateo about capítulo 7, 13, 14 Matthew chapter 7, 13, nos dice 14. la palabra del Señor. The word of God says, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. you can enter God's kingdom only Si me through le the narrow sube, si me le gate. sube más. The highway to hell is broad and its gate is wide for many who may choose that way. But the gateway to life is very narrow Gloria and a the road is Jesús. difficult, and only a few ever find it. La palabra del Señor nos dice, The word of God tells us, entrad por la puerta estrecha. enter through the narrow gate. Entrad por esa puerta. Enter through that door. Hoy en día encontramos muchos caminos, Today we see many paths, muchas situaciones many situations que nos hacen entrar en esos caminos. that make us go to those paths. Caminos anchos, Wide paths. caminos muy But fáciles, they're very easy, caminos donde mucha gente entra, where many people go.
hay mucho espacio. There's a lot of space. Pero hay un camino But there's a path, angosto. a narrow way. Ese camino muy pocos lo encuentran. That path, very few Ese find. camino muy pocos lo encuentran. Very few find it. Y ese es el camino And that's the path que nos lleva that takes us a la vida. to life. Y ese es Jesús. And that's Jesus. Su palabra dice His word says que Él es el camino, that He is the way, que Él es la verdad that He is the truth, y Él es la vida. and He is the life. ¿Qué le parece si cerramos un momento nuestros ojos? Let's close our eyes. Y le decimos, Señor, And we say, Lord, aquí estoy delante de ti. I'm here in front of you. Presento mi vida I present my life delante de ti, Señor. in front of you, Lord. Te doy I give gracias. you thanks. Espíritu Santo, Holy Spirit, tú que conoces los corazones you that knows our hearts, de cada uno de los que estamos aquí. of each and every one here, Seas tú ministrando, let it be you ministering, seas tú hablando, let it you be speaking, seas tú llenando los corazones. you be filling the Trae una hearts, palabra de vida, bring a word of life, una palabra que fortalezca a word that nuestro strengthens espíritu. our spirits. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Vivimos en los tiempos más decisivos de la historia humana. We live in the most decisive moments in human's history. Estamos viviendo en tiempos difíciles. We're living in difficult moments. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. We're living in dangerous moments. Pues hay profecías que se están cumpliendo. There's prophecies being La fulfilled. palabra de Dios se está cumpliendo. The word of God is being fulfilled. La palabra del Señor nos dice The word of God tells us que vendrán días that difíciles. there will be difficult Días days donde el amor de muchos se enfriará. where the love of many will cold, Donde muchos where many rechazarán will reject el amor de Jesús. Jesus' love. Aún Even algunos estando dentro de la iglesia. those that are within the Se church, apartarán de la verdad they will stray from the y truth se inclinarán a las fábulas and they'll go in y a las to mentiras. the lies. Pero la palabra del Señor nos habla But the word of God tells us y nos dice and talks to us que permanezcamos en el camino angosto, to remain in a narrow path, aunque sea incómodo, even when it's uncomfortable, aunque sea difícil. even if it's difficult. Pero sabemos But we know que al final de ese that camino at the end of that nos path, espera there's waiting la vida eterna. eternal Al life. final de ese At camino the end of that path, nos espera we're waiting la for victoria. victory. El sendero comienza con un llamado. Begins with a calling. El sendero comienza con un llamado directo a nuestras vidas. Begins with a direct calling to our lives. El libro de Lucas, capítulo 9, 23, The book of Luke, nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, it says, if someone wants to come from me, niéguese a sí mismo, deny yourself, tome su cruz take your cross cada día every day, y sígame. and follow me. Pero ¿qué significa tomar la cruz? So what does it mean to take your cross? ¿Qué significa seguir a Jesús? What does it mean to follow Jesus? La palabra nos llama The word calls a us permanecer, to remain, a cargar aquella cruz, to carry a cross, a cargar con to situaciones, carry with situations, de confiar en Jesús, of trusting de Jesus, confiar of trusting de que Él está a nuestro lado, that He is by our de que Él side, es nuestra fortaleza, that He is our Él strength, es nuestro pronto auxilio He is our help en medio de las in circunstancias, the middle of en circumstances, medio del problema. in the middle of the problem. El camino no es cómodo, The path isn't el camino comfortable. angosto, The narrow el path, camino del Señor the path of the no es Lord fácil. isn't easy. Si fuese If it fácil, was easy, aquí estuviese llenísimo de personas. this would be full of people. Pero son pocos But it's very little los que han encontrado that have found el verdadero camino, the true path, el camino del Señor. the path of God. Son pocos It's little los que han tomado la cruz that have taken a cross y están siguiendo a Jesús. and are following Jesus. El Señor nos llama The Lord calls us a morir to die al yo to the me y que vivamos en obediencia. and to live in obedience. La palabra del Señor nos dice The word of God tells que us es necesario that it's que el necessary viejo hombre muera that the old man dies para que pueda resucitar uno nuevo. so that a new one may Por come eso el alive. Señor hace todas las cosas nuevas. That's why the Lord makes everything Él new. hace nuevo He makes new todas las cosas. everything.
tenemos problemas, We have problems. tenemos dificultades. We have difficulties. Hemos estado en la iglesia We've been in the church por mucho tiempo. for very long. Hemos estado en la iglesia We've been in the church queriendo salir adelante, trying to succeed, queriendo llegar al final de ese camino angosto. trying to get to the end of that narrow Pero path. hay situaciones en nuestra vida But there's situations in que our no nos lives dejan avanzar. that don't let us Hay continue. situaciones There's en situations nuestra vida in our life que no nos dejan avanzar that don't let us continue porque no ha muerto el viejo hombre. because the old man hasn't died. En nuestra vida In our life, hay mañas, there's habits, hay cosas there's things que todavía están en nuestro corazón. that are still in our hearts. Todavía en nuestro corazón Still in our hearts, hay heridas there's pain y heridas profundas. and deep ones. Pero necesitamos que el Señor But we need the Lord tome el control de nuestra vida. to take control of our lives. Necesitamos que Dios We need that God tome el control de nuestra familia. takes control of our Pues Él families. quiere sanar tu corazón. He wants to heal your Él quiere heart. cambiar tu vida. He wants to change your Él quiere life. cambiar tu forma de pensar. He wants to change your way Pues of Él thinking. quiere He wants que tú llegues al final de ese camino. for you to get to the Él end of that quiere path. He wants Que tú llegues for you to reach al final the end y obtengas la vida and eterna obtain eternal en life Cristo Jesús. in Jesus Christ. El inicio del sendero es la cruz. The beginning of the path is En Jesus. la cruz, In the cross, Jesús llevó nuestros pecados. Jesus took our sins. En la cruz, The cross, Jesús llevó nuestras enfermedades. Jesus took our En la illnesses. cruz, In the cross, Él llevó todas nuestras dolencias. He took all of our pain. Es en la cruz It's in the cross donde comienza where it begins. el sendero, The path, el lugar donde mueren nuestros deseos the place where our desires die. y nace un propósito eterno. And a purpose is born. Es en la cruz It's in the cross donde muere todo. where everything dies. Y es en la And cruz it's in the cross donde encontramos un propósito para nuestra vida. where we find a purpose for our lives. Hay muchos que no han encontrado todavía el propósito de su vida. There's many that haven't found the purpose of life. Todavía no entienden They haven't understood el por qué nací, the why I was para born. qué nací. Why was I born? Pero cuando venimos a Cristo Jesús, So when we come to Jesus Christ, encontramos un propósito we find a purpose en nuestra vida. in our lives. Entendemos We understand para qué hemos sido creados, what we've been created for, para qué hemos sido llamados al ministerio. what we've been called to the ministry Y for. empezamos a comprender And we begin to muchas understand situaciones many situations que antes no entendíamos. that we didn't understand before. Pues hemos estado luchando We have been fighting en nuestras propias fuerzas. in our own strengths. Cuando nos cansamos, When we get tired, dejamos de luchar. we stop fighting. Cuando nos cansamos, When we get tired, renunciamos a todo. we give up on everything. Renunciamos a la familia, We give up on family. renunciamos al trabajo, We quit our job. renunciamos a nuestros proyectos, We quit our projects. renunciamos a todo. We quit on everything. Porque cuando el hombre se cansa, Because when the man gets ya no tired, tiene quien le ayude. they don't have anyone to help Cuando them. el hombre se cansa, When the man is tired, ya no tiene quien lo he levante. doesn't have someone to pick Cuando him el up. hombre se cansa, When the man gets ya no tired, tiene quien le extienda la mano y lo levante. he doesn't have someone to extend their hand and pick them up. Pero cuando venimos a Jesús But when we come to Jesus y encontramos el propósito de nuestra vida, and we find the purpose of our life, hay alguien que está de nuestro lado. there's someone by our Y ese side. es Jesús, And that's Jesus, el que está de nuestro the lado. one who's by our Él side. dice, yo no te dejaré He says, I won't leave ni you te desampararé. or I won't leave you. Yo estaré I'll contigo be with you todos los días de tu vida. all the days of your Yo life. caminaré contigo. I will walk with you. Cuando te trompieces, When you fall, yo te I levantaré. will pick you up. Cuando estés desanimado, When you're, yo te voy a animar. I will help you. Cuando estés cansado, When you're tired, yo te voy a dar fuerzas. I will give you strength. Ese es nuestro Dios, That is our God. el que cuida de nosotros, That takes care of el que us. cuida de sus hijos. That takes care of his kids. El sendero The path está marcado is marked por señales proféticas. by prophetic signals. El sendero The path
está marcado is marked en nuestros corazones. in our hearts. Está marcado It's marked en la palabra del Señor. in the Word of God. Pues nosotros caminamos We walk con el reloj profético de Dios. with the prophetic watch of the Lord. Hace 20 años, 20 years ago, hace 40 años, 40 years ago, que se dice que Jesús viene. that they've been saying that Jesus Hace is mucho coming. tiempo Since a long se time, dice que Jesús viene. we've been saying Jesus is coming. Y hoy estamos más cerca. And today we're even closer. Si eso fue hace 40 años If that was 40 years y ago, muchas profecías se están cumpliendo, and so many muchas prophecies are being cosas se están fulfilled, cumpliendo, many things are being eso fulfilled. significa That means que la venida del that Señor the coming of the está Lord más cerca. is closer. La venida del The Señor coming of está Jesus más cerca. is closer. Y eso será And that will be en un abrir y cerrar de ojos, in the opening and closing of donde eyes, la iglesia del Señor where the church of the Lord desaparecerá. will disappear. Donde los que estén con el Señor Where those who are with God desaparecerán. will disappear. Los que estén en el camino, Those that are in the los que path, estén en el sendero, that are in the path, los que están avanzando that are moving forward en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, esos desaparecerán. those will disappear. Serán arrebatados. They will be taken. Entrarán al reino de los They cielos will go to the y se kingdom, gozarán con el Dios Todopoderoso. and they will be joyous with God. Pero hay algo que tenemos que hacer But there's something we have to do para entrar al reino de los cielos. to enter the kingdom of heaven. Hay un requisito. There's a requirement. Hay algo que tú y yo necesitamos entender There's something you and I have to en esta understand tarde. in this evening. Y es que tu nombre And it's that your tiene name que estar apuntado en el libro de la vida. has to be written in the Es book que of tu life. nombre tiene que estar escrito It's that your name has en to el be libro de la written vida. in the book of life. Por eso es necesario That's why it's necessary decirle, to Señor, say, God, inscribe mi nombre write my en el name libro de la vida. in the book of life. Inscribe mi nombre Write my name en el libro de la in vida. the book of life. Y hay algo tan curioso And there's something que curious usted no puede escribir a alguien más. that you can't write for someone else. Usted solamente puede escribir su nombre. You can only write your name. Solo puede decir, Señor, You can only say, God, inscribe mi nombre write my name en el libro de la vida. in the book of life. Para cuando allá se pase lista, So that when there's a list, yo puedo decir, Señor, aquí estoy. I can say, Lord, here Señor, I aquí estoy. am. Lord, here I am. Amén, aleluya. Amen. Mateo capítulo 24, 3:14. Matthew chapter 24, verse 14. Encontramos cómo Jesús nos habla acerca de señales. We find how Jesus talks Señales to us proféticas. in prophetic signals. Señales que tú y yo Signals that you podemos ver. can see. Que ya estamos viendo. That we're already seeing. Circunstancias Circumstances que están sucediendo en el mundo entero. that are happening in the whole world. Y la palabra nos dice The word tells us acerca de las guerras. about wars. Y eso lo escuchamos. And we hear that. Nación contra nación, Nation against nation. reino contra reino. Kingdom against kingdom. Se levanta unos con otros. People rise up against Y each hay other. guerras a cada momento. And there's wars at every moment. Habla también acerca de las pestes, It talks about pandemias, pests and enfermedades sicknesses que matan multitudes de personas. that kill multitudes of Hay people. muchas pestes. There's so many. Hay terremotos There's en diferentes lugares. in different places. En el mundo entero In the whole world. hay terremotos. There's earthquakes. También se encuentra la apostasía. We also see Y la apostasía va creciendo. how the apostasy is growing. La apostasía sigue avanzando. The apostasy keeps going forward, Donde las personas where people cada vez se apartan del Señor. get further from God. Pues no afirman sus pasos. They don't straighten their path. No conocen de Dios. They don't know of God. Pues simplemente con asistir a la iglesia. With just assisting church, No es cosa de que conozcamos a Dios. that doesn't mean we know God. Una de las mejores maneras que tú y yo One of the best ways podemos we conocer a Dios can know God es estudiando su is palabra. by studying His Es word. escudriñando las escrituras. Is by looking through His Ahí word. tú conocerás a Dios. There you will know God. Conocerás a You Jesús. will know Jesus. Conocerás al Espíritu You will Santo know the Holy Spirit. y a todos los siervos de
Dios and all of the servants of God que han caminado con el Señor that have walked with the Lord y se han dejado usar por Dios. and they've been used by God. Pero la apostasía But the apostasy nos lleva a falsedades, takes us to fakeness, a burlas, to ridicules, a muchas cosas que deshonran a Dios. to many things that dishonor God. También nos habla acerca del amor que se enfría. It also talks about the love that coldens, Amor que se enfría. love that gets cold. En algún tiempo In a certain time, alguien aceptó a Jesús. someone accepted Jesus. Su corazón explotaba de amor. Their heart was full of Había un fuego love. encendido en él. There was a fire. Había una inside them. pasión There encendida. was a passion in Salía a them. las They calles would go to the a streets predicarle a to todos. preach to everyone. Salía a su casa, They would go to their house. hablaba del They Señor. would talk about the Lord. Pero llegó un But momento there was a moment donde el amor se fue apagando. where that love came down. Llegó un There momento was a moment donde dejó de predicar. where they stopped Llegó un preaching. There momento was a moment donde dejó de buscar de Dios. where they stopped looking for God. Y todo esto And all of this empieza begins a enfriar ese amor, to colden a that love. enfriar el amor. To colden a love. Pues empieza It begins cuando dejamos de tener intimidad con Dios. when we stop having intimacy with God. Desde el momento que se deja de orar, From the moment you stop praying, estamos luchando con nuestras propias fuerzas. we're fighting in our own strength. Desde el momento que dejas de orar, From the moment you stop praying, estás luchando you're fighting con tus propias fuerzas. with your own strength. Pues la palabra del Señor nos dice The Word of God tells us que el Señor renueva nuestra fuerza that the Lord renews our cuando strength. entramos a nuestra When habitación, we go into our room, cerramos la puerta close the door, y tenemos esa comunión con Dios. and we have that communion with God. Y tenemos esa comunión con Dios. And we have that communion with God. Yo sé que oramos todos juntos. I know we all pray together. Tenemos la oración de las 3 de la mañana. We have the 3 a.m. prayers. Tenemos las oraciones aquí en la iglesia. We have the prayers here in church. Algunos oran por los alimentos. Some pray for the food. Pero la verdadera intimidad But the real intimacy eres tú y Dios. is you and God. La verdadera intimidad eres tú y Dios. The true intimacy is you Cuando and tú God. estás solo en tu casa When you're alone in your y llega home, ese momento que dices, and there's that moment that you no say, sé qué hacer. I don't know what to do. Busca al Señor. Look for God. Búscalo. Look for Him. Habla con Él Speak to Him cuando vas en el carro, when you're in the car, cuando estás en el trabajo, when you're at work, el lugar donde te encuentres. wherever you are. Habla con el Señor. Talk to the Lord. Ora. Pray. Platica con Dios. Conversate with Him. El orar Praying es hablar con is Dios. talking to God. Es invitarlo It's to invite Him y decirle, Señor, and say, God, yo quiero hablar contigo. I want to talk to you. Hoy yo vengo esta tarde I come this evening porque necesito contarte algo. because I need to tell you something. Necesito contarte I need to tell you algo que está pasando en mi vida. something that's happening Algo in que my está life. pasando en mi familia. Something happening Algo in que my está family. pasando en mi corazón. Something happening in my heart. Y eso es una plática linda. And that's a beautiful talk. Muchas veces decimos, no sé qué orar, Many times you say, I don't know how to pray. no sé qué I decir. don't know what to say. Pero una plática con Dios But a conversation with es como God cuando tú platicas con tu amigo. is like when you talk to your friend. Pues Él es nuestro amigo fiel. He is our loyal friend. Él es el Dios todopoderoso. He is the powerful God. También la palabra nos dice, The word also tells us, y será predicado este evangelio and these news will be preached hasta lo último de la tierra. until the end of the earth. Entonces vendrá el fin, So then the end will come. el fin repentino. The end. Necesitamos We need que aparezcan nuevos obreros. new servants to come. Necesitamos que se levanten nuevos obreros We need new servants to come. para que la palabra del Señor pueda correr, So that the word of God can para run. que la palabra de Dios So that the word of God pueda llegar can reach hasta lo último de la tierra. until the end of the earth. ¿No ha notado usted Haven't you noticed que cuando hay dificultad en la that tierra, when there's difficulties on earth, cuando hay problemas, when there's problems, cuando las aguas están when alborotadas, the waters are going crazy, se predica más la palabra de the Dios? word is preached more. Se despierta It's awakened. la iglesia The church
Porque muchas veces Because many times la iglesia se acomoda tanto the church gets so que comfortable dicen no necesitamos orar, that they say we don't need to no pray. necesitamos ir a la We iglesia, don't need to go to no church. necesitamos salir a predicar. We don't need to go out and Pero preach. cuando viene el sacudido But when that shaking comes a la congregación, to the congregation, a la iglesia en to general, the general se church, despierta, there's an awakening. se despierta. There's an awakening. Pues el temor, The fear, el miedo the fear, nos sacude it shakes y us nos hace abrir los ojos. and it makes us open our Y eyes. el evangelio empieza a moverse. And the word keeps El moving. evangelio empieza a caminar. The news keeps walking. No podemos caminar We can't walk este sendero this path con los ojos cerrados. with our eyes closed. No podemos caminar We can't walk con nuestro Dios with our God con los ojos cerrados. with our eyes closed. Pues Jesús caminaba Jesus walked con los ojos abiertos. with his eyes open. Dice su palabra His word says que Jesús miró alrededor. that Jesus looked around him. Él miró hacia todos los lugares. He looked amongst all the places. Y él dijo, And he said, la mies es mucha there's a lot of work y los obreros son pocos. and very little workers. Es por eso That is why que no podemos caminar that we can't walk con los ojos cerrados. with our eyes closed. Es por eso That is why que no podemos tener nuestros ojos cerrados. we can't have our eyes closed. Es necesario It's necessary que mantengamos nuestros ojos to abiertos, maintain our eyes nuestros open, ojos our espirituales, spiritual eyes, para poder entender to understand de que las profecías that the se prophecies están cumpliendo, are being fulfilled, de que la venida del Señor that the coming of the está Lord cerca is near, y que tenemos que estar listos, and that we need to be ready, preparados, prepared, con nuestras vasijas llenas de aceite, with our vessels full of oil, para cuando el novio venga, so that cuando Jesús venga when Jesus comes por su iglesia, for his church, podamos estar preparados. we can be prepared. Los que caminan en el Espíritu Those that walk in the Spirit reconocen los tiempos. recognize the times. Los que caminan en el Espíritu Those that walk in the Spirit reconocen los tiempos recognize the en los que times estamos viviendo. that we're living right now. El que no anda en el Espíritu The person that's not in the Spirit, anda en nada, they are nothing. pues no reconoce nada. They don't recognize anything. No sabe lo que está pasando. They don't know what's happening. No sabe lo que está They don't sucediendo. understand what's happening. Pero el Señor te dice, But the Lord tells you aviva tu espíritu. to waken your spirit. Aviva tu espíritu. Waken your spirit. Métete más en las cosas de Dios. Get more into the things of Busca más God. de su presencia. Look for his presence. Pues es necesario It's necessary que tus ojos that espirituales your spiritual sean eyes are abiertos open para que puedas entender so that you can understand lo que Dios está haciendo, what God is lo doing, que está sucediendo. what's happening. El sendero The path nos conduce a la santidad. takes us to holiness. El libro de Hebreos capítulo 12, 14 The book of Hebrews, nos dice la palabra del Señor: the word tells us, seguid la paz con todos follow peace with everyone y la santidad, and holiness, sin la cual nadie verá al Señor. which without no one will see the Lord. Primero la palabra nos dice, First, the word tells us, seguid la paz. follow peace. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que los pleitos, That arguments, los problemas, problems, las dificultades difficulties nos alejan del Señor. push us away from God. Las circunstancias, The circumstances, desacuerdos, disagreements nos alejan take us away de la presencia del Señor. from the presence of God. Pues Jesús, Jesus, Él es amor, he is love. Él es armonía. He is harmony. Jesús dijo una vez, Jesus said once, yo y el Padre uno solo somos. me and the Father are one. Es necesario It's necessary que la iglesia pueda permanecer unida. that the church can remain united. Perdónense Forgive each other las ofensas their offenses los unos a los otros. one amongst another. Como yo los he perdonado a How ustedes, I have forgiven así you, perdonen like that a forgive aquellos que los ofenden. those that offend you. Así perdonen Forgive a aquellos que los persiguen. those that follow you. Así perdonen Forgive a sus enemigos your enemies y ámenlos. and love them.
Pues el Espíritu The Spirit nos lleva a toda verdad takes us to y a all toda truth justicia. and to all justice. Dios es amor. God is love. Y si Dios está en nuestros corazones, And if God is in our si hearts, Jesús habita en nuestros if corazones, Jesus inhabits in our hearts, hay amor en nuestras vidas. there's love in our lives. Pues Él es el amor. He is love. La santidad no es una opción, Holiness isn't an option. es una evidencia It's an evidence del que va camino al cielo. of those that are on their way to heaven. El que va en el camino, Those that are in the path, el que va por el sendero, that are going in the path. está caminando con amor, They're walking with love. está caminando con pasión. They're walking with passion. Que aunque sea difícil, That even if it's hard, aunque sea doloroso, even if it's painful, pero va confiado they're going porque trusting Jesús va a su lado. because Jesus is by Pero their los side. que siguen en el sendero, But those that are still in the path, los que van en el sendero, that are in the path, no se contaminan don't con las cosas del mundo. contaminate each other with the things El of que the está world. en el camino de Dios Those that are in the path of God entiende understand que no puede contaminarse con las cosas del mundo. that they can't get El que contaminated camina with the con world. Jesús Those that walk with Jesus entiende understand que tiene que caminar en santidad, that they need to walk que in tiene que holiness, caminar en rectitud, that they need to walk in que tiene que righteousness, caminar en that obediencia, they need to walk in obedience conforme a la palabra del Señor. as like the word of God. Pero el que no está en el camino de Dios, But that's not in the path of the Lord. el que no sabe dónde se encuentra, That they don't know where they are, quiere estar con Dios want to be with God, y quiere estar con el mundo. and want to be with the world. Quiere participar de las bendiciones de They Dios want to participate in the y blessings quiere of God. participar de las fiestas del mundo. And they want to participate in Y the no parties of the podemos world. adorar dos señores, And we can't worship two pues gods. hay un solo Dios, There's only one God, el Rey de Reyes y Señor de Señores, the King of Kings, a Lord quien of Lords. tú tienes que adorar. There's one that you have to Y ese es worship, Jehová de los ejércitos. and that's Jesus. Pero mire que nuestro Dios es tan grande But our God is so big que Él dice, that He says, decídete, decide, ¿estás conmigo are you with me o estás sin mí? or are you with me, without me? Porque es peor Because it's worse. aquel que es tibio, Those that's aquel que lukewarm tiene un pie en Dios with one foot in God y un pie en el mundo. and one foot in the world. Ese es peor That one is worse del que está en el mundo, than those that are in the world. pues camina en confusión, They walk in confusion. no sabe su caminar, They don't understand their no hay path. propósito en su vida, There's no purpose no in hay their life. nada. There's nothing. Mas Dios nos dice, Jesus tells us afirma tus pasos, to firm your steps, afirma tus pasos. straighten your steps. Lámpara es a mis pies tu palabra Your word is a lamp to guide my y path, es lumbrera en mi camino. and it's a light for my path. Qué interesante es saber So interesting to know que la palabra de Dios that the word of God es la que nos conduce, is the one that conducts que us. la palabra de That Dios the word of God es la que nos guía. guides us. Muchas veces decimos, Many times we say, es que yo me descarrío, it's because I get carried away. es que yo me salgo del camino I get out of the road porque no lo entiendo because I haven't understood o no sé qué hacer or I don't know what to do o es porque me aburro en el camino. or it's because I get bored in the way. Pero la palabra del Señor But the word of God, nos anima, it helps us. nos fortalece, It strengthens us. pues ella es lámpara en nuestros pies. It's a light to our Ella es feet. la lámpara que nos conduce. It's the light that guides us. Es lumbrera en nuestro camino. It's a light for us. Cuando vienen los problemas, When the problem comes, cuando vienen las when dificultades, difficulties come, la Biblia nos dice cómo podemos hacer. the Bible tells us what we La can Biblia do. nos habla de cómo solucionarlo. The Bible speaks to us La about Biblia how to nos fix it. habla de qué cosas hay que hacer. The Bible tells us what things Qué we have to do. interesante It's interesting es entender to understand que la palabra de Dios nos that advierte the word of God de las warns us maldiciones, of pero curses, también nos habla but it also talks de to las us bendiciones. about blessings. Y es necesario que conozcamos And it's necessary that we qué understand cosas what things traen maldición a nuestra vida bring curses to our life y qué cosas and what things traen bendición a nuestra vida. bring blessings to our life.
Pero todo está en la palabra del Señor. But everything is in the Word of God. Todo está aquí. Everything is here. ¿Tú quieres ser bendecido? You want to be blessed? Aquí dice qué es lo que tienes que hacer. Here it says what you have to do. Ella te conduce. It conducts you. ¿Quieres que tu problema, You want your problem, quieres que tu situación you want your situation sea resuelto? to be resolved? Aquí It's here, en la palabra de Dios. in the Word of God. ¿Quieres saber por qué tienes problemas? You want to know why you have ¿Quieres problems? saber por qué tienes dificultades? You want to know why you have Pues aquí difficulties? está. It's here. La Biblia lo dice también. The Bible says it too. La Biblia nos habla. The Bible speaks to us. En medio de la oscuridad, In the middle of darkness, en medio de la oscuridad del fin, in the middle of the darkness of the end, la palabra the Word es el GPS is the GPS que nos conduce that conducts hacia la us vida eterna. to eternal life. La palabra es la que nos guía The Word is that guides us en estos tiempos tan difíciles, in these difficult en moments, estos tiempos que estamos viviendo, in these moments that we're living, tiempos de angustia, times of anguish, tiempos de dolor, times of pain, tiempos de hambruna, times of de hunger enfermedades, and de sickness, guerras wars, y de muchas cosas más que vendrán. and of many other things that will come. Es la palabra It's the Word que nos ayudará that will help a us seguir adelante. to continue forward. No sigas al mundo, Don't follow the world, sino que sigue las escrituras. but follow the Word. Sigue la palabra de Dios. Follow the Word of God. Sigue la palabra del Señor. Follow the Word of Ella God. te conducirá. It will guide you. Ella te indicará It will tell qué es you lo que tienes que hacer en la vida. what you should do in life. La palabra de Dios es vida. The Word of God is life. La palabra de Dios es vida. The Word of God is life. Nuestro espíritu Our spirit se regocija is joyous cuando leemos la palabra del Señor. when we Cuando read la the Word of God. escudriñamos. When we read through it. Cuando le pedimos al Espíritu Santo, When we ask the Holy Spirit, revélame los misterios reveal to y me secretos mysteries que hay en la palabra. and secrets that are in the Word. El sendero conduce The path that al guides ser humano a la esperanza gloriosa. a human being to a glorious Primera Tesalonicenses 4:16. Thessalonians 4. Nos dice la palabra del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their graves. El sendero nos conduce The path takes us a una esperanza gloriosa. to a joyous. Hay algo muy interesante There's something very que interesting necesitamos entender, that we need to understand, y es que si vivimos, and it's that if we live, vivimos para Cristo. we live for Christ, Y si morimos, and if we die, morimos para Cristo. we die for Christ. Por eso Dios nos dice That's why God en tells us su palabra, in His Word, no le tengas miedo, don't be fearful. no le tengas miedo Don't be a la fearful muerte. of death. No le tengas miedo Don't be fearful aún even a aquel que quita la vida. of those that take life. No le tengas miedo. Don't be scared. Pues hemos entendido We've understood que la palabra nos dice that the Word tells us que si vivimos, that if we live, vivimos para Cristo. we live for Y Christ. si morimos, And if we die, morimos para Cristo. we die for Christ. Pues estamos en este mundo, We're in this mas world, no somos de este but mundo. we don't belong to this world. Hay un lugar para ti y para mí en los cielos. There's a place for you. Hay un and me. lugar para ti y para mí en los cielos. There's a place for you. And Y me in ese heaven. lugar Jesús lo preparó. And that place was prepared by Jesus. Ese lugar That place, Jesús lo preparó Jesus con prepared sus it propias manos. with His own hand. Él dijo, He said, yo me voy, I will go pero voy a ir a preparar un lugar para to ustedes. prepare a Voy a place ir a for you preparar guys. un lugar para todos. To prepare a place Eso for everyone. significa That means que Él nos está that esperando. He's waiting Eso for us. significa That means que Él te está that esperando. He's waiting for you. Me comentaba un hermano, A brother was telling yo no me, entiendo por qué I don't understand tanto why. tiempo se dice que Jesús viene So long we've been saying y Jesus no comes, aparece and He's not y here. no And viene. He doesn't come. Pues hay algo que la palabra nos dice, There's something that the Word que tells Dios, us. That God, que el Padre, the Father, Él no quiere que nadie se pierda. He doesn't want Él anyone
al reino de los cielos. for you to be in the kingdom. Por eso la palabra dice That's why the word says que este evangelio that this news tiene que ser predicado needs to be preached hasta lo último until the end de la tierra. of the earth. Y así no habrá excusa alguna And then there won't be any excuse de que alguien diga, that someone will say, Señor, a mí nadie me dijo nada. Lord, no one told me anything. Dios, a mí nadie me avisó. God, no one told me. A mí nadie me habló. No one spoke to me. Pues la palabra está ahí. The word is here, Y la palabra se predica and the word is preached día y noche. day and night. Pero aunque la palabra se predica But even if the word is día y preached noche, day and night, todavía Dios está llamando más obreros. God is still working. Is still Todavía calling more Dios está servants. llamando más obreros. God is still calling more Pues la servants. mies es mucha There's a lot of work y los obreros son pocos. and little work. El camino puede ser difícil, The path can be difficult, pero el destino but the es destiny glorioso. is glorious. El destino es una bendición. The destiny is a El blessing. final del camino The end of the path es la vida eterna en Cristo Jesús. is eternal life in Jesus Christ. El arrebatamiento es inminente. The calling is imminent. Ahora, ¿estás caminando Are you walking en el sendero in the path o te has desviado del camino de Dios? from the path of the Lord? ¿En qué camino te encuentras hoy? What path are you in today? ¿En qué camino te encuentras en este momento? What path are you in right now? Quizás hayan problemas Maybe there's problems que están agobiando tu espíritu, that are troubling tu you, corazón, your heart, problemas en el hogar, problems at home, problemas familiares, family problems, enfermedades, illnesses, diagnósticos diagnostics dados por los doctores. given by doctors. Y no hay paz en tu corazón. There's not a peace in your heart. Pero el Señor nos dice, confía, But the Lord tells us to trust. confía en mí, Trust in me. cree en mí Believe in me. y yo voy a hacer la obra en ti. And I will do the work Yo voy in a you. hacer la obra en tu vida. I will do the work in your life. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, There's paths that men think it's pero straight, su fin son caminos de muerte. but the end is an end. El libro de death. Proverbios 14:12 The book of Proverbs nos 14:12 habla del camino tells us about the path que parecen buenos, that look good, pero a su final but it ends son caminos de muerte. in death. Y hay un camino estrecho And there's a narrow que path su final that his end, es la vida. it's life. Hay una frase por ahí There's a phrase somewhere que dice, no todo lo que brilla es oro. that says, not everything that shines is gold. La palabra del Señor nos habla a cada uno de nosotros The word of God speaks to each and every one of us de que es necesario que tú y yo that it's necessary for le you and me entreguemos nuestro corazón al Señor to give our heart to God para que Él lo sane, so that He heals it, para que Él lo so restaure, that He restores para que it, Él pula nuestros corazones. so that He polishes our hearts. Pues Él nos va a hacer brillar He will make us shine con su amor with His love y con su and misericordia. with His mercy. Muchos predican Many preach de mucha comodidad, about a lot of de comedy, prosperidad of prosperity, y de bendición tras bendición, and of blessing amongst blessings. pero la palabra nos habla But the word tells us también acerca de persecución. also about persecution. La palabra también nos habla The word also tells us acerca de angustias, about anguish, acerca de problemas, about problems, acerca de muerte. about death. La palabra habla The word tells que us los que están con el Señor that those that are in the serán Lord perseguidos. will be followed. La palabra The dice word tells que los us que caminan con that Dios those that walk with serán God perseguidos. will be followed. También dice It also tells la us palabra del Señor the word of God cuando a Jesús le preguntaron, when they asked Jesus, Jesús, yo quiero ir contigo, Jesus, I want to go with you. quiero caminar I contigo. want to walk with you. Y Jesús de su boca dijo, And Jesus from his voice said, te digo algo, I'll tell you something. yo no tengo ni dónde reposar mi cabeza. I don't even have a place to rest my head. Pues muchos seguían a Jesús en aquel tiempo Many followed Jesus por in that comida, time for food, por alimento, por andar con el maestro y ver milagros. for going with the teacher and seeing miracles. Pero cuando Jesús dice, But when Jesus yo no says, tengo ni dónde reposar mi cabeza, I don't have a place to rest my head, yo no tengo ningún lugar, I don't have anywhere.
y me están persiguiendo, and they're following me. me están buscando They're looking for me para matarme. to kill me. Si tú quieres, If you want, ven conmigo. come with me. Si tú quieres, If you want, ven conmigo. come with me. Jesús dijo también, Jesus said too, si esto hacen conmigo, if this they do with me, ¿qué nomás van a hacer con ustedes? what will they do with you guys? Si a mí me golpearon, If they hit me, si a mí me escupieron en la cara, if they spit on my face, si a mí me crucificaron, if they crucified me, ¿qué nomás van a hacer con ustedes? what else will they do to you? Quizás no te esté hablando de riqueza. Maybe I'm not talking about riches. Quizás no te esté hablando de prosperidad. Maybe I'm not talking about Pero prosperity. te estoy hablando de una realidad But I'm talking que to la you palabra about del Señor dice what the Word of God tells us para los que caminan con Dios. for those who walk with God. Pablo dijo, Paul said, he aprendido a vivir en riqueza, I've learned to live in pero riches, también he sabido vivir en la pobreza. but I've also known how to live in poorness. Pero todo se basa But everything is based al amor on the love y a la gracia del Señor Jesús. and the grace of Jesus. Todo se basa Everything is en la based fe y la esperanza on faith and que hope tenemos en el Señor that Jesucristo. we have in Jesus Christ. Cuando entendemos When we understand que no somos de este mundo, that we are not from this que no world, pertenecemos aquí, we don't belong que here. nuestro lugar es en los cielos, Our place is in heaven. no hay nada que nos detenga. There's nothing that will No hay stop us. miedo, There's no fear, no hay temor, no fear. pues caminamos We walk con Jesús por el sendero. with Jesus on the Caminamos walk. con Jesús, We walk with predicando en Jesus, las esquinas, preaching on the predicando corners, en todo lugar, preaching everywhere, llevando la palabra de salvación taking the word of salvation a los que confían en el Señor. to those that believe in God. Todo les ayuda para bien. Everything works for good. El sendero finaliza The path finalizes en el reino eterno. in the eternal kingdom. Ese es el final That is the end del sendero of the path en el reino in the de kingdom los cielos. of heaven. Apocalipsis 2, Apocalipsis 21:1 Revelations 21:1. dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, And then I saw a new heaven and a new earth. y enjugará Dios toda lágrima. Enjugará Dios toda lágrima. And God will take care of every. Hoy en día hay muchos evangelistas, Today there's a lot of evangelists, pastores, pastors, ministros ministers que están siendo torturados, that are being tortured, que han muerto that have died por predicar la palabra del Señor, for preaching the word que of han God, muerto that have por died llevar un mensaje de for esperanza, taking a message of hope, por ayudar a las personas. for helping people. Hay personas que están siendo perseguidas There's people being por followed predicar del mensaje de salvación. for preaching the word of God. Y nosotros nos encontramos agobiados And we find ourselves anguished. que porque no tengo trabajo. I don't have a job. Cuando en otros lugares hay personas But in other places there's people que están sufriendo that are suffering en el camino del Señor, in the path of God, pero están sufriendo but they're con suffering gozo, with joy, con alegría, with happiness, porque entienden because they understand que el final glorioso les espera. that there's a joy. Entienden que el final glorioso les espera. There's a final glorious end. Estar en el camino del Señor, Being in the path en of el the Lord, sendero, in the path, en ese sendero angosto. in that narrow path. Como le dije al inicio, Where I said in the no es beginning, fácil, it's not easy. pues el camino ancho The wide path, se ve bonito, it looks pretty. hay mucho espacio, There's a lot of space. puedes ir de esquina a esquina, You can go from end to end. pero en el sendero angosto But in the narrow path, es ahí donde se mide that's where it's el measured. amor que tú tienes por Dios. The love that you have for God. Es ahí donde tú puedes entender That's where you can understand de que solamente Dios that only God te puede ayudar can help you a seguir adelante. continuing forward. ¿En qué camino te encuentras en este momento? What path are you in right now?
¿Será que el camino en que te encuentras Is it the path that you're te está on llevando a la perdición? is taking you to El camino en el que te encuentras the path that you're going te está llevando is taking you a la perdición. to lost. Hoy yo te invito I invite you a que vengas al camino del Señor, to come to the path of God, a que vengas al sendero correcto, to come to the proper al que path nos lleva a la vida eterna, that takes us to eternal life, a que camines con Jesús, to walk with Jesus, a que inscribas tu nombre en el libro de la vida. to write your name in the book of life. El camino ancho te lleva a la perdición, A wide path takes you el to camino losses. estrecho te lleva a la vida eterna. Narrow path takes you to eternal life. Y esta tarde In this evening, es el día de tomar nuestra mejor decisión. it's the time to take en the best nuestras decision vidas. in our lives. Es el tiempo It's the time de tomar la mejor decisión to make the best decision, para marcar un destino to mark a destiny hacia donde vamos a ir. to where we're going to go. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus I pies. want to invite you to stand up.